En el municipio de Jesús Carranza, la ganadería lleva generaciones como la actividad económica principal, que se ha convertido en un estilo de vida y una cultura para los habitantes. Por ello, la Asociación Ganadera Local de Jesús Carranza presenta una serie de entrevistas a ganaderos y personajes reconocidos por su éxito, su experiencia, su influencia en la forma como se hace la ganadería en el municipio. Esto con la finalidad de documentar parte de la historia y el futuro de la ganadería en la región. Sí, va a ser una entrevista. Estamos haciendo una recopilación, investigación de cómo se ha llevado la ganadería aquí en Nuevo Morelos. Porque al final, ahorita estamos en una época de cambio de ganadería sostenible, pero estamos cambiando por una razón y llegamos a este punto de una forma. Entonces, parte del marco en el que se tiene que desarrollar la ganadería de Jesús Carranza, parte de la historia ganadera de Jesús Carranza. Entonces, estamos investigando y contactando a la gente que lleva más tiempo trabajando aquí. Entonces, nos gustaría que se empezara presentándose. Sí, cómo no. Soy Jacinto Real Moreno. Tengo 37 años de vivir aquí en Nuevo Morelos. Nací en el estado de Guerrero y estuve estudiando en la Ciudad de México. Soy contador público. Bien. Pero, pues, mis orígenes son de personas del campo y por eso decidí regresar a mis raíces al campo. Al campo. ¿Cómo de qué edad llegó aquí a...? Llegué de 33 años. De 33, que prácticamente tengo 68. Cuando usted llegó, ¿cómo era la agricultura? La ganadería. La ganadería. La ganadería, una ganadería tradicional. O sea, tradicional me refiero a que cada quien hacía la ganadería de acuerdo a a lo que traían de enseñanza de sus ancestros. Y me refiero que una ganadería tradicional porque lo mismo que hacían los padres de las personas que estaban ya haciendo ganadería, era lo mismo que venían haciendo estas personas con respecto de cuando ellos eran chicos. Entonces, como aquí era una zona y sigue siendo una zona virgen, vamos a llamarle, en cuanto a con respecto de otros lugares, para mí esta es una zona muy productiva porque es un tanto virgen, porque no está muy empobrecida la tierra, o el giro de ganadería está en auge en esta zona. Entonces debe como que todavía esa situación de que a lo mejor ya hay una forma de trabajar consolidada, pero todavía se cambia fácil relativamente. Así es. Y entonces mucha gente, inclusive cuando yo llegué, yo no sabía del todo de ganadería, cómo se hacía la ganadería aquí. Entonces lo que hice fue platicar con determinado tipo de personas que las consideraba que tenían experiencia de cómo se hacía la ganadería aquí en esta zona. Entonces, platicando con ellos, me gusta investigar y platicar, conversar para ver cómo están llevando a cabo cada quien su trabajo. Entonces, lo que hice es conversar con cada uno y de ahí tomar mis conclusiones. Y además de que investigué y comencé a viajar a otros lugares de aquí mismo, y en un momento dado también viajé al extranjero para ver cómo se hacía la ganadería en otros lugares. Viajé a Brasil, por decir un lugar, y eso me ayudó mucho para yo tomar mis propias decisiones, cómo iba a ser todo esto. Entonces, creo yo que una persona que
que está llevando a cabo esta actividad se debe de seguir preparando, se debe de seguir buscando la forma de cómo buscar plantearse o replantearse sus trabajos o sus metas para pues que sea más redituable, para que sea mejor su empresa, ¿no? Entonces yo lo veo así, esto es una empresa y es una empresa con muchos problemas con respecto de otras empresas. Estamos aquí trabajando con seres vivos y seres vivos es precisamente todo lo que es las arbustos, pasturas, en fin, más aparte pues la ganadería, es un ser vivo, entonces es más difícil, perdón, es más difícil trabajar con seres vivos que con hacer un producto, vamos, que lo puedes transportar fácilmente y la ganadería pues es muy diferente. Entonces creo yo que desde que yo llegué a la fecha ha habido muchos procesos, muchos cambios dentro de la forma de cómo hacer ganadería, porque ha habido interés por parte de grupos ganaderos de capacitarse más y esos grupos de ganaderos han servido para que han dado la pauta para que los demás vayan viendo lo que se está haciendo o lo que están haciendo ellos, y el ganadero es muy le gusta no aventarse nada más, sino hasta cuando tiene la seguridad de cómo lo han hecho otros para no caer en el mismo error. Entonces eso ha servido mucho, donde muchos ganaderos que los consideramos líderes definitivamente se han preparado y han hecho bastantes cosas en función de cómo ir trascendiendo en la ganadería, en la actividad. Además de eso, ha habido profesionistas que han dado cursos por acá, y lógico ellos lo hacen desde el punto de vista de sus conocimientos, de sus investigaciones, y lo que tiene que tomar uno, lo que le dicen, tiene que tomarlo mejor para poder emplearlo en nuestra zona. No es lo mismo lo que le dicen a uno cómo hacer las cosas en una zona que en otra zona. Aquí es un lugar donde tenemos bastante lluvia y tenemos bastante follaje me atrevo a decirlo así, todos los meses del año. Entonces considero que la ganadería es una empresa muy bonita, y donde los resultados van en función de las metas que se ponga uno, considerando las herramientas, lo que uno tiene en su empresa. Si una persona es emprendedora, siempre estará buscando la forma de poder salir adelante. Menciona que usted como que cuando llegó para tratar las experiencias, como que preguntó en alrededores. En aquel entonces, como qué años eran y cuál era la norma en la que se manejaba, o sea, qué era lo común, lo cotidiano que se veía en cuestiones de animales, en cuestiones de formas de manejar. Ok, yo llegué aquí en el 87, perdón, el 1 de octubre del 87, y lo primero que venía enfocado a hacer es hacer negocios, pero no de ganadería. Este negocio de la ganadería, o esta empresa, yo la emprendí después de 5 años de permanecer aquí, ya una vez que vi todo el entorno, y como se dice, donde fueres haz lo que vieres. Entonces me gustó mucho
esto, y yo veía que la ganadería era una actividad muy de mucho trabajo, pero trabajo donde la persona que tenía la tierra, vamos a llamarle así, era la persona que estaba trabajando su tierra, donde inclusive había que desmontar todavía para poder tener pasturas para sus animales. En aquel entonces todavía se usaba pasturas locales nativas de lo que se produce en la zona, la misma tierra, y la ganadería en sí, en una ganadería tradicional donde la gente se dedicaba exclusivamente a ordeñar, a vivir de la leche y crecer sus becerros y venderlos para que alguna otra persona lo engordaba, pero en el campo, en pastos, nada de alimentos balanceados o alguna cosa. Era una ganadería tradicional. En ese entonces el mismo mercado lo que requería era ganado gordo, pero de campo, de pastura, ¿verdad? No estaba tecnificado, era potreros muy grandes donde se utilizaba pues el caballo para poder manejar los animales. No se tenía esa cultura o ese conocimiento de poder manejar los animales en poco terreno, con carga animal, con producción del follaje, cuidado del follaje. Lo que se hacía era tratar de entre menos árboles tengas mejor, porque así podrías tener más pastura, ¿no? No se convivía mucho con lo que es el ecosistema. Esto no estaba implícito en los conocimientos del ganadero. Entonces llegó el momento en que muchos de los árboles, muchos del agua, el agua la encontraba uno en cada barranca, vamos, y no había mucha preocupación de almacenar el agua para poder subsistir en época de menos lluvia. Entonces era una ganadería, era una época o un momento donde el ganadero poco se preocupaba por lo que es la conservación del medio ambiente, y también poco se preocupaba porque le metieras todos los animales que quisieran andar al aire libre, y se decía que entre más animales tuvieras dentro del terreno eras más productivo, y no. Entonces todo eso se vino ubicando, y lo que se decidió, aquellas personas que tuvimos o que tener mejor análisis de todo lo que estaba pasando, es de tratar de conservar la tierra, la producción de pasturas con cierta carga animal, no ir deteriorando más el terreno. Así también se comenzó a sembrar diferentes tipos de pastos, donde se veía para qué lo ibas a utilizar. Si era para leche, conseguías sembrar determinado pasto; si era para engorda, otro pasto. En fin, ya se fue especializando la actividad. Y también respecto de los animales, se vino ya poniendo más interés en las razas de animales. ¿Cuáles eran las que más te convenían respecto de la actividad que estabas llevando a cabo? Si era para leche, buscabas que tus animales se cruzaran con un toro que tuviera que su producción fuera de más
de más leche cuando sus hijas estuvieran en producción, ¿verdad? Y así también aquellas personas que tenían, se enfocaban a la carne, también sus toros, en fin, sus vacas, se fue especializando y en un momento dado mucha gente ya podemos decirlo que ahora tienen la especialidad, se han dedicado a producir leche o a producir carne. Como que se abrió ya más estos conocimientos y lógico, entre más conocimientos tengas de lo que quieres emprender o lo que estás emprendiendo y mejorando, puedes tener mejores resultados. Entonces el cambio sí fue de una ganadería acriollada, tradicional, a una tecnificación gradual. Así es. Pero menciona usted que en el inicio, cuando era la ganadería más acriollada, como que había más abundancia, ¿no? Había abundancia de agua, abundancia Así es. de otras cosas. ¿Cómo fue que empezó ese desgaste? ¿Cuándo fue que se empezó a cargar más consecuencias pesadas? Sí, nos comenzamos a dar cuenta cuando sabíamos que antes, por decir algo, nosotros tenemos medidos que en una hectárea podíamos tener 2 o 3 vacas o animales pastando a libre acceso, y llegó un momento que ya no era tan productivo esa área, donde se comenzó a reducir de 3 a 2 y a veces hasta de una cabeza por hectárea, y fue ahí donde se comenzó a tomar decisiones de poder tener pastos más mejorados, pastos que tuvieran más follaje, o dependiendo de la actividad que tuvieras para hacer crecer tus becerros, o para que la producción de leche de tus vacas fuera mayor. Pero eso se fue dando gradualmente porque la gente quería tener o ya había avanzado más en animales. Por decir algo, si tienes 50 hectáreas, por decir un número, puedes tener 100, 120 cabezas de animales, ¿no? Pero al pasar el tiempo ya no las mantenía la misma cantidad de tierra, ya no mantenía esos animales. Entonces se comenzó a dar suplementos al animal. Entonces ahí hubo un cambio donde muchos nos dedicamos a suplementar, y lógico, pudimos tener más cabezas animales en la misma cantidad de tierra. ¿Por qué? Porque es más bien un regulador el que le suplementes al animal, y de esa manera vas teniendo tantas cabezas animales quieras tener como cantidad de suplemento puedas comprar. Exactamente, ¿verdad? Pero lo mejor de todo esto, yo considero que más que comprar o tener suplementos y todo esto, tiene que ser uno eficiente en la producción de forraje del terreno, pero la misma cantidad de tierra, pero que la tengas que cuidar para que puedas tener una ganadería sustentable, que no dependas de los granos, que no dependas de los suplementos que le puedas dar a los animales, sino que con la misma tierra, pero mejorada, vamos a llamarle así, o cuidada, que seamos cuidadosos del medio, podemos tener ciertas cargas de animales y que el rendimiento sobre la inversión que tienes sea precisamente el mejor resultado que puedas tener, como en cualquier empresa. Porque si llega un momento que estás cuidando tu rancho y le sigues invirtiendo y es cuento de nunca acabar, pero al final de cuentas esto es una empresa y lo tienes que ver como una empresa. Si tienes resultados, si tienes utilidades, o tus utilidades que tienes
han mermado, el por qué han mermado o qué cosa es lo que tienes que hacer para poder llegar a tus metas que tengas. De esa manera también se puede ver, ¿verdad? Así. ¿Qué más me gustaría tocar? Pues aprovechando ahorita, nos invitó a un evento familiar. Creo que estaría bueno desde su visión tocar la parte de eso, de a lo mejor la ganadería se ve como empresa, pero aquí en Nuevo Morelos o aquí en Carranza también es una empresa, son empresas familiares. Entonces quiero que nos comente esa parte importante de incluir, ahora sí que la labor o incluir en este negocio a toda la familia. Efectivamente has tocado un punto muy importante porque la ganadería y el mismo campo, llamemos ganadería, agricultura, el campo, en fin, ha sido por tradición que se lleve a través de la familia. Y decimos, yo estoy convencido de que esta empresa o este negocio debe seguir siendo familiar, porque tiene uno muchos apegos, muchos recuerdos o formas de poder vivir, y las vivencias vienen precisamente a la querencia de la tierra. Para mí es muy importante involucrar a la familia, porque de esa manera esto tiene continuidad en la empresa. Si no planteamos que los hijos y los mismos nietos se involucren en la actividad del campo, puede llegar el momento que ya no hay interés por el hijo y mucho menos por el nieto. Entonces esto se termina y no hay continuidad. Entonces esto es de amor, querencia a la tierra. Yo estoy convencido de que debe ser la continuidad de este tipo de empresas, debe ser familiar, y por eso he invitado a mi familia, los invité a ustedes porque estoy haciendo un proyecto ahorita, estoy llevando a cabo un proyecto donde estoy acumulando o haciendo una obra más bien para prepararnos para el futuro y no tener agua suficiente para el rancho, para los animales, y no depender tanto de que el agua se termina en cada periodo de lluvia, de terminadas las lluvias o en las secas, sino que haya permanentemente agua suficiente para cualquier proyecto que tenga yo o que tenga mi hijo, mis hijos o mis nietos, ¿verdad? Esa es la preocupación grande, y creo yo que vale la pena arraigar a los hijos y a los nietos a que quieran la tierra, quieran la actividad, porque me ha tocado ver a muchos amigos que tengo, varios amigos que no tuvieron esa visión de involucrar a los hijos o a la familia, a los nietos, y pues se terminó el rancho. Tuvieron que venderlo, o lo vendió él o lo vendieron los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay esa querencia, esa motivación de tener la continuidad de esta actividad. Se pierde el arraigo. Se pierde el arraigo y se pierde todo. ¿Por qué? Porque se emigra a las grandes ciudades, y en las grandes ciudades hay muchos distractores que lo hacen a uno ya no regresar al origen, ¿verdad? Entonces, cuando uno pierde todo eso, es difícil que los muchachos regresen al campo. Y es por eso que esta actividad, muchas de las veces cuando viene una persona de la ciudad y ve el trabajo que se tiene que hacer día con día, dicen, le rehuyo, yo no quiero tener este tipo de actividad porque es un trabajo de todos los días. Pero como uno tiene esa posición de que es la forma de vivir, vamos, no importa,
el trabajo que tiene uno es también momentos de disfrutarlo. El trabajo lo vemos no como una obligación, sino que es disfrutar el momento, disfrutar el trabajo, valorarlo, y muchas de las veces, si no lo ves así, lo ves como una obligación y se pierde todo esto. Se pierde porque no lo tienes no lo tienes ubicado como algo que lo estás disfrutando tu vida, ¿verdad? Es de esa manera. Entonces, creo yo que es momento de que recapacitemos mucho, tanto con la familia en cuanto a la actividad, y también recapacitar en cuanto al entorno en el cual estamos inmersos, ¿verdad? Y cuidar mucho, cuidar tantas y tantas elementos que participan en un rancho, animales, bacterias, en fin, muchas cosas que hacen que la tierra siga productiva. Si nosotros nos empeñamos en seguir atacando la tierra, al rato ya no vamos a tener una forma de producir adecuada. A ver, un poquito antes de acabar, usted estuvo trabajando un tiempo con la ganadera. Sí. Carranza. Sí. Este proyecto de servicio es también para la ganadera y para los miembros de la ganadera. Entonces, cuente un poco de su experiencia ahí, un poco de... Perfecto. Sí, cómo no. Yo estuve un tiempo trabajando para la Unión Ganadera del Sur de Veracruz. Fui tesorero de la ganadera, de la Unión Ganadera. Participé 8 años, y además fui presidente del frigorífico de Acayucan. Fui el presidente y estuve otros 7 años ahí. Y lo que nos preocupaba en aquel entonces más era que trajéramos gente que con conocimientos frescos, y dar cursos en todas las ganaderas que componen la Unión Ganadera del Sur de Veracruz, traer gente capacitada para que les dieran pláticas, que les dieran temas enfocados a la ganadería para que se puedan desarrollar mejor. Y esos temas se dieron en muchas ganaderas. En muchos de los casos fue sin costo, pretendiendo precisamente que el ganadero se allegara de más conocimientos y poder ellos, cada quien, tomar la decisión que quisiera. Y creo yo que se avanzó mucho en este tipo de forma de poder allegarles gente más con experiencia y capacitados para que pudieran tener nuevos conocimientos. Y también hubo muchos programas mismos del gobierno que llegaban a la Unión Ganadera, y los extendimos a muchas ganaderas, y se pudo apoyar a varios ganaderos, tomando en cuenta el que cada quien pudiera decidir cómo mejorar su rancho. Ese era el principal punto. Yo recuerdo que uno de los programas que hubo, que no fue del gobierno, fue de la Unión Ganadera, fue traer embriones de Estados Unidos, de Wisconsin, y donde determinado grupo de ganaderos aportaron sus animales, sus vacas, para poderlas transferir, y varios tuvieron animales ya con nueva genética, y pues cada quien decidió la continuidad de ese tipo de genética. Y pues así como fue eso, hubo más formas de poder
apoyar a la ganadería, a los ganaderos a través de las asociaciones ganaderas, porque cada zona tiene o cada municipio tiene su asociación ganadera, y los ganaderos que pertenecen a un municipio están agremiados en esa asociación ganadera. Entonces cualquiera puede acudir a la ganadera para ver cuáles son los programas que hay, y que se pueda participar en alguno de que le interese, vamos a llamarlo. Pero yo sigo insistiendo que el mayor o el mejor o la mejor forma de poder desenvolverse y desarrollar como ganadero y como cualquier profesionista o como en cualquier empresa es capacitándose y también viajando y también tomando cursos de temas que le interesen a uno dentro de la actividad que está desarrollando, llevándose a cabo. Esa es parte fundamental, ¿verdad? Y para mí, yo estoy convencido que la ganadería es un negocio bonito, agradable, lógico, siempre y cuando te guste. Anteriormente usted nos mencionó que hubo una época en donde la comunidad de Nuevo Morelos comenzó a utilizar pastos mejorados, pastos especializados. ¿Puede contarnos un poco de cómo hacían el manejo del potrero, cómo lo sembraban y qué hacían para cuidar esos pastos? Sí, cómo no. Muchos, en ese entonces, la mejor forma de poder, decía uno, hacer un potrero con pasto mejorado era principalmente quemando todo el pasto, la pastura que tenía de pasturas nativas con químicos. Entonces, una vez que estaba todo muerto, le tiraba uno la semilla y ahora sí ya venía el pasto mejorado. Normalmente las semillas que uno ha utilizado han venido del Brasil, y muchas de las veces no tenemos la inquietud o la forma de poder analizar bien cuáles son las pasturas o semillas que tiene uno que sembrar en el rancho, porque no analiza uno la tierra, cuál es el pasto que realmente necesita esa tierra para poder tener mejor producción. Pero en ese entonces de esa manera se hacía, o algunos lo que hacían era barbechar y rastrear y ahora sí sembrar la semilla. Es la mejor forma de poder hacer un buen potrero, ¿verdad? Pero la gran mayoría era de esa manera, o quemando. Se quemaba y en ese momento que ya está quemado, viene la semilla, le tiraba uno la semilla y adelante ya se hacía ya el potrero, ¿verdad? Entonces ahora lo que necesita uno es analizarlo bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando la mejor forma de conservar la tierra, conservar lo que se tiene para poder hacerlo, como dice uno, un potrero. ¿Usted ha observado cambios? Por ejemplo, anteriormente había una ganadería tradicional, pastos nativos y sin nada de agroquímicos. ¿Ha notado alguna diferencia en cuanto al rendimiento del animal obtenido con esos pastos nativos, con la ganadería tradicional, en comparación con esta ganadería que se hizo de utilizar químicos, pastos mejorados, en cuanto al rendimiento del ganado? Sí lo he notado. Mira, anteriormente yo les comentaba que el ganadero se enfocaba a ordeñar sus vacas y también a crecer sus becerros y a engordarlos, porque la mejor utilidad, vamos a llamarle, es cuando ya los becerros los engorda uno y los pueda vender.
y los engordaba en pastos normales, nativos. Comenzaron a meterse los pastos tradicionales, lógico, en un momento dado tiene uno buenos resultados, pero poco a poco le va uno cargando y ese pasto se va perdiendo o va teniendo menos nutrientes, y es allí donde ya los animales ya no tiene uno el resultado que se venía dando, ¿verdad? Y por eso ya ingresa uno a la suplementación. Entonces volvemos a lo mismo. Antes se gastaba menos en estos productos y ahora es gastar más en cuanto a la suplementación y en cuanto a la conservación de los pastos mejorados, ¿verdad? Antes para conservar el potrero se chapeaba con chapeadora el de tractor y quedaba perfecto, y ahora no, es con químicos. Y si vemos, hay muchas plantas que ya no están, y no solamente plantas, animalitos que antes, que ayudan a la conservación del suelo y ahora ya no están. Y ese es un problema mayorcito que tiene uno que ponerle mucha atención. Ya para terminar, porque se nos va la luz, ya hablamos de lo que fue, ya hablamos de lo que está. Entonces quiero que me comparte usted su visión a futuro. ¿Cómo ve que se pueda consolidar el futuro de la ganadería aquí? Perfecto. Yo la veo, el futuro yo lo veo halagador, porque yo considero que tenemos que conservar el ecosistema y que podamos producir carne de mejor calidad que la que se está produciendo, donde el animal pueda engordarse libremente en el campo, en el potrero. Y mi mayor preocupación o mi visión es que tengo que buscar la forma de poder convivir más con las hierbas o arbustos del campo, donde el mismo animal lo necesita, porque necesita sombra, y también las plantas necesitan otros árboles u otras plantas que penetren otros productos, como es el nitrógeno, en fin, que no acudamos a comprar productos químicos para meterle al terreno, sino que las mismas plantas lo hagan, y también los animales que contribuyan al mejoramiento del terreno. Es de esa forma que lo estoy viendo, porque nos estamos preparando para producir carne de mejor calidad, pero saludable. Ya sería todo. Muchas gracias, Juan Jacinto, la verdad. No, pues aquí estamos, ojalá que pueda contribuir en algo, ¿verdad? Es mucho lo que contribuye, es un buen aporte para el trabajo documental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Y pues aquí estamos a sus órdenes, cualquier cosa, pues de Jesús Carranza, en Nuevo Morelos, Veracruz. Gracias. Gracias.